Bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio virtual para hablar de un tema que sin duda es sumamente importante para todas aquellas mamás, mujeres embarazadas que están con algunas problemáticas en su presión. Hoy vamos a estar hablando sobre embarazo e hipertensión. Para eso nos acompaña el doctor Marcelo Moresco. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Gracias por estar nuevamente en este espacio. Queremos hablar un poco, Marcelo, sobre hipertensión y embarazo. Nos gustaría que nos digas si esto es frecuente, porque muchas mamás están diciendo, me está pasando solo a mí. ¿Esto realmente es grave y se da con mucha frecuencia? Bien, Guille, te cuento un poco para meternos en el tema que la hipertensión en el embarazo es una de las problemáticas más frecuentes en cuanto nos encaramos en un embarazo de alto riesgo. Eh, lo que sí tenemos que saber es que hay diferentes grados de hipertensión, ¿sí? Y diferentes grados de complicaciones. A veces una mujer está muy pendiente de la presión durante todo el embarazo y puede llevar un embarazo a término, lograr un parto normal, sin ninguna complicación, cuando está bien acompañada, cuando tiene los recaudos pendientes. Y otras veces sí, puede ser una causa de grandes complicaciones y gravedad tanto para la mamá como para el bebé. O sea que hay que prestarle atención, hay que ocuparse y ¿se puede clasificar el tipo de hipertensión, Marcelo? Sí, la clasificación de hipertensión es eh, básico a la hora de determinar una conducta a seguir durante el embarazo. Habitualmente nosotros definimos a la hipertensión como dos registros mayores a 14,9 o 140,90, separados por un tiempo determinado, en condiciones basales, es decir, cuando te tomas la presión en tu casa o en el consultorio, tiene que ser en un espacio de tranquilidad, sin haber venido corriendo, sin haber hecho ninguna situación problemática ni de estrés, ¿no? Entonces, Mm. bajo esas condiciones, uno puede llegar al diagnóstico de hipertensión. Ahora bien, eh, no un registro aislado, no un registro moderado, te condena o te clasifica como hipertensa. Mm. Cuando ya llegamos al diagnóstico de hipertensión, ¿sí? Tenemos grados diferentes que tienen que ver con el laboratorio, hay un laboratorio específico de la embarazada para la hipertensión, con los valores que se manejan de hipertensión y la respuesta al tratamiento, ¿no? Habitualmente, en la mayoría de los casos, son hipertensiones inducidas por el embarazo. Esto ocurre después de la semana 18 por algunas situaciones placentarias que a lo mejor son un poco aburridas de contar, eh, a diferencia de la mujer que es hipertensa crónica. Si una mujer ya sabe que es hipertensa de antes o tenemos un diagnóstico en las primeras semanas de embarazo, tenemos que pensar que es una hipertensa de toda la vida y no una hipertensión inducida por el embarazo. Eh, Cuando tenemos una hipertensión inducida por el embarazo, tenemos que ver si es solamente una hipertensión leve o sumamos un estadio de gravedad que llamamos preeclampsia. Esto que suena tanto en las embarazadas, cuando tenemos hipertensión, esa preeclampsia que se diagnostica no solamente por la hipertensión, sino por la presencia de proteínas en orina, te puede clasificar en un cuadro de mayor gravedad. Y obviamente la eclampsia, que es la convulsión producida por la hipertensión en la embarazada, ya es un cuadro de severa gravedad, tanto para la mamá como para su bebé. Marcelo, y si tendrías que más o menos eh, ordenar un poco las problemáticas generales que genera la hipertensión, ¿podrías Bien, enumerarlas? sí, siempre que hablamos en obstetricia hablamos de problemas para el bebé o problemas para la mamá, Mm. ¿sí? Y en el caso de la hipertensión, es fundamental el concepto que siempre hablamos de si no tengo mamá, no tengo bebé, Mm. ¿sí? Sobre todo en los casos de mayor gravedad. En la madre, la complicación más importante es la eclampsia, ¿sí? ¿Por qué digo la más importante? Porque es una de las tres causas de muerte más importantes en el embarazo. La eclampsia, como te decía, es un estadio de gravedad producido por una convulsión a partir de un cuadro hipertensivo en el embarazo.
No significa que todas las mujeres van a tener una eclampsia, por favor, sino que son pocas, pero son cuadros que requieren mucha atención y que a lo mejor podemos prevenir, ¿sí? Eh, Previo a eso, una mujer que se controla va a tener algunos síntomas que me puedan predecir si esa mujer se va a comportar de esa forma. Otra de las cuestiones que puede pasar es una emergencia hipertensiva. Si llega el cuadro de eclampsia, una mujer que tiene valores muy altos, hablábamos de mayores a 170, 110, a pesar de la medicación, y eso también puede llegar a tener alguna complicación, como cualquier cuadro hipertensivo severo. Más allá de eso, si uno logra en la mujer tener un control de presión y de laboratorio, podemos acompañarla hasta una etapa del embarazo donde sea viable el nacimiento y evitar estas complicaciones. En el bebé, ¿sí? Uno tiene que estar muy pendiente de su crecimiento. La hipertensión en el embarazo puede ser causa de lo que nosotros llamamos restricción de crecimiento intrauterino. Son bebés que no logran desarrollar su potencial genético a la hora de su crecimiento. Esto puede estar acompañado de una disminución del líquido amniótico. Ambas situaciones son de suma gravedad y requieren un control estricto. Generalmente el control estricto es un control clínico en el consultorio o por medio de ecografías con Doppler, que me van a hablar de la vitalidad de ese bebé. A tal punto que el gran desafío que tenemos como obstetras, y esto lo charlo siempre con mis pacientes, o sea, es ver dónde está mejor el bebé. Si adentro de una mamá con un cuadro hipertensivo severo o afuera, a veces enfrentando una prematurez extrema. Son desafíos que como médico nos interpelan todos los días y tenemos que sortear. Sí. Marcelo, y respecto a pautas de alarma, ¿cómo una mamá puede empezar a darse cuenta de que tiene que prestar atención e ir a hacer una consulta, ¿no es cierto? Perfecto. En este caso, me encantaría, ¿sí? Que la mujer pueda planificar un embarazo. A veces en nuestra población es difícil hablar de planificar el embarazo, pero si de antemano una mujer sabe que es hipertensa o tuvo antecedentes de hipertensión en el embarazo anterior, está bueno que lo planifique. Esto es, mediante el estudio de análisis, mediante una dieta. Obesidad y hipertensión están muy asociadas, entonces uno tiene que ser bastante estricto en los casos de riesgo como para poder acompañar desde ese lado también. Eh, pero una vez que entramos en el embarazo, todo control periódico del médico va a incluir un control de presión en el consultorio, pero más allá de eso, que la mujer puede entender que ante un dolor de cabeza lo primero que tiene que hacer es controlar la presión y después ver otras cuestiones. A veces la mujer espera el sangrado de nariz o esas cositas que no suelen estar siempre asociadas. Sí está Claro. muy bien controlar la presión ante un tipo de hemorragia nasal y demás, pero generalmente viene por otras cuestiones. Ahora, el dolor de cabeza es muy, muy, muy importante como pauta de alarma a la hora de controlarse la presión en casa o de consultar, ¿sí? En segunda instancia, cuando ya tenemos cuadros más severos, al dolor de cabeza podemos sumarle la visión borrosa y lo que nosotros llamamos como epigastralgia, que es un dolor muy, muy fuerte en la boca del estómago. Estas cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con cuadros que me anticipan a mí la posibilidad de una eclampsia, ¿sí? Son cuadros severos que una mujer tiene que conocer, para eso estamos los médicos para informarles, ¿no? Cuando ya sabemos que estamos dentro de un cuadro hipertensivo o un cuadro de preeclampsia, estos tres síntomas son fundamentales para que la mujer se anticipe a la eclampsia. Entonces, ante estos síntomas es control de presión y dirigirse a una guardia urgente porque debemos tener los recaudos para que esto no ocurra. Bien. Bien, Marcelo, y ante la detección, el diagnóstico precoz, para darle una idea a las mamás sobre el tratamiento, ¿en qué se basa básicamente cómo controlamos esta hipertensión en el embarazo? Bien, ahí recién hablábamos de la dieta, ¿no? La dieta es fundamental, una dieta hiposódica, pero también hay acompañamiento farmacológico, ¿sí? Hay medicamentos antihipertensivos
específicamente para el embarazo. Estamos acostumbrados a drogas que a lo mejor la gente mayor suele usar para la hipertensión. Bueno, la mayoría de ellas no son útiles o no están indicadas en el embarazo. Hay algunas drogas específicas para el embarazo. Entonces, el control periódico, la medicación, la dieta, hace que una mujer pueda conducir su embarazo hacia una etapa de viabilidad y de mejor pronóstico. Bien. Bueno, Marcelo, fuiste muy claro en todo lo que nos compartiste. Como siempre, agradecer toda esta información que nos estás brindando. ¿Mm? Sí, básicamente en hipertensión es fundamental la información. A veces las mujeres se asustan mucho y no tenemos que llegar a eso. Sí me interesa el miedo que moviliza la consulta, no el miedo que paraliza. Y en la hipertensión es fundamental. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Guillermo.